Me parece que este día es el día de empezar a decir, a partir de hoy vamos a empezar a hablar de los árboles, y no solo de los árboles como unidad, sino de los árboles como sistemas verdes que sirven para contener el clima, para el ciclo del carbono, para el ciclo del agua, para hacer que los ambientes se mantengan saludables y todas esas cuestiones. Y si bien recorremos la ciudad como acá donde estamos, en el medio de la urbanidad, y nos encontramos con un árbol autóctono, pienso en lo que decís, pienso en el monte y en esta gran variedad de árboles que tienen que ver con nuestra flora. Claro, es muy importante darse cuenta que en Entre Ríos tenemos 4 ecorregiones. Y lo importante también en esto de mirar que vos decís y de reconocer, también sería interesante reconocer que cada una de esas ecorregiones tiene un paisaje distinto, con distintas formas de los árboles. El espinillo, que salió elegido por los entrerrianos como el árbol provincial, ¿sí?, es del Espinal, o sea, es de un lugar donde hay un monte seco, donde hay algarrobo, donde hay chañares, donde hay ñandubáis, donde son árboles como una formita. Hoy decía a la mañana en una entrevista, como el árbol del Rey León de la sombra, achaparradito. Bueno, así es el del Espinal, donde hay poca agua, donde hay hojas finitas y donde hay espinas. Ese es nuestro típico árbol de Espinal. Pero también podemos ir al parque, por ejemplo, y ver toda la formación que se hizo al costado de la costanera, y esos son los árboles del borde de lo que es la selva paranaense, que hay al borde de los ríos, por ejemplo. Quiero volver a esto que decías vos, de ponerlos en valor también en relación a el rol, la función que cumplen en nuestro medio ambiente. Es muy importante pensar que el árbol no cumple sí cumple una función solo, que es el tema de la captura de carbono, el tema de la fijación de polvillo y todas esas cuestiones, pero el árbol cumple fundamentalmente un rol en conjunto. Muchos árboles formando una cobertura verde sobre el suelo y en donde hay muchas especies juntas. Y eso de la biodiversidad es muy importante, y en la ciudad también. Bien. Vos mencionás rápidamente algunos, pero hay más recorriendo la ciudad, árboles entrerrianos para poder apreciar. Sí, bueno, primero tendríamos que poner en un punto en el decir que las regiones no tienen límites políticos, pero nosotros decimos entrerriano y englobamos a las regiones que quedan en nuestra división política, pero en realidad esas regiones se extienden un poco para otras provincias también, ¿sí? Entre otros tenemos, por ejemplo, el Lapacho Negro, que es de acá, la Pindó, que es también de acá, la Palmera La Butia de Colón, que también es de acá, la Pezuña de Vaca, pero la blanca, la que es la florcita finita que vemos en los bañados, el croton. En la ciudad uno ve una más de la verde. En la ciudad uno vemos la rosada, pero esa no es nativa. La nativa tiene una hoja más finita y una flor blanca. También tenemos crotón, tenemos lecherones, tenemos un montón. El sauce criollo nuestro, el de la isla, el alto, no el llorón típico, sino ese de la isla que vemos que es lo importante, vuelvo a recuperar. Son formadores de sistema, protectores de sistema. Debajo de los espinillos, cuando hay un disturbio, los espinillos crecen primero y debajo el cobijo del espinillo vuelve a crecer el sistema. Entonces enfoquémonos en los árboles como individuos, pero como conjunto. Porque hago la pregunta, ¿qué pasaría si no estuviesen? Ese sería Imagínense una película de futuro distópico en el cual reventó la bomba atómica y quedan solo estructuras de cemento. ¿Cómo es la vida? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Es una zona donde hay fuego, o sea, todo lo que produce es calor, calor, calor. Los árboles hacen, no solo por la captura de carbono y la producción de oxígeno, intervienen altamente en el ciclo del agua y en lo que es la regulación climática. Imagínense que el Amazonas está regulando climáticamente toda América del Sur, completa. Por eso vuelvo a lo de las divisiones políticas. Estamos pensando en un sistema que está territorialmente en el país vecino de Brasil. Sin embargo, climáticamente no existe esa frontera política y está afectándonos el desmonte en Brasil a todo lo que es el clima en todos los países de alrededor. Y importantemente, todo el tema eso de los ríos voladores, que tiene que ver con la humedad condensada a través de las masas verdes del Amazonas, se está perdiendo por culpa de los desmontes.
quiero volver a modo de cierre, a lo que decías al comienzo. Hay un día siempre disparador para instalar un tema, lo importante es pensar, o por qué no proponernos desde hoy hacia adelante, esto de revalorizar nuestros árboles autóctonos. Sí, lo importante sería empezar primero a reconocer nuestros paisajes, porque lo que nos pasa a veces es que estamos como despegados de nuestros paisajes. Miramos fotos, miramos Instagram, miramos YouTube y lo que sea, y nos traen paisajes de otros lados. Bueno, empecemos a mirar. Tenemos 4 ecorregiones donde hay 3 muy presentes. Bueno, empecemos a mirar cuál es nuestro paisaje, cuáles son las especies de árboles, de arbustos, de herbácea, cómo cambia, qué belleza que hay en ese cambio estacional. A partir de mirar, vamos a empezar a agarrar, a tener el bichito ese de, uy, ¿qué será ese que es de este color? ¿Y qué es ese que florece acá? ¿Y cómo, ay, hoy está y mañana desapareció esta hierba? ¿Por qué será? Bueno, a partir de eso empezamos, es como cuando uno tiene un problema. Hasta que uno no asume que tiene un problema, no lo puede resolver. Bueno, hasta que uno no identifica el paisaje y sus componentes, no puede empezar ni a quererlo, ni a gestionarlo, ni a defenderlos. Muchísimas gracias por esta energía, esta polenta con la que nos has contado y nos has motivado a mirar un poco más, a ajustar un poco más y encontrar en un detalle todo un mundo que se abre de conocimiento. A ver. Fíjense en esto y fíjense en lo que es este color amarillo. Venime acá, ahí está. Este color amarillo y este perfume. El paisaje no es solo la sombra, el confort ambiental en la ciudad, es el soporte para todo lo que es la vida animal que está asociada a las especies nativas. Guachi, ¿te escucho? Sí, preguntarle a Miriam cuál es su árbol preferido. Pará. Yo estaba medio como para hacer la misma pregunta, a ver si se activó ahí, no sé si lo activé. Sí, está bien. Te pregunta Guachi. Miriam, solamente sí, te escucho. Sí, saludarte y preguntarte en lo personal cuál es tu árbol favorito. Es como que no tengo un árbol favorito. Yo no soy muy fanática de ninguna cosa, pero la verdad que en lo que sí debo decir que en la elección del árbol entrerriano salió mi pollo, digamos. Yo amo el aromo en el sentido de cuántos servicios presta y lo rústico que es y el perfume, ¿sí? Y creo que cuando hicimos esta elección entre el Consejo de Educación en su programa de educación ambiental y la facultad con su jardín botánico, dejamos la elección de lo subjetivo al final. ¿Por qué? Porque la lista de los 28 nativos estaban disponibles, pero la gente eligió desde el corazón, desde la cotidianidad, desde ver el aroma en todos lados, desde pensar que se pinta la primavera con el perfume del aromito y con las poesías y con todo. Entonces nos parecía que como la elección del árbol entrerriano, así como dije, Entre Ríos es una decisión política y los nombres que le ponemos a los árboles son una cuestión cultural, la decisión de qué era querido para la gente tenía que ser elección de la gente. Y la última para cerrar ya, Dami, te pregunto, Miriam, si bien algo tocaste en tu relato, si estás preocupada por lo que es con la quema, con el avance de la población, de la construcción, sobre la vida del monte nativo y la vegetación en la zona de islas, si existe un peligro latente. No es un peligro latente. ¿Cómo? No es un peligro latente, es un peligro instalado. O sea, que no es un peligro latente, es un peligro instalado. O sea, es algo que estamos viendo y que a pesar de estar viendo y de que ser tan flagrante la cosa, no hay acciones en pos de eso. Es decir, hay muchas acciones limitando el tema de los sitios naturales y sobre todo los humedales, que todo el sistema de islas que son reguladores ambientales. Por eso insisto en el tema de los reguladores ambientales. Los sitios naturales